punto 9 al 12 del Reto Podcast 2, lanzado por el podcaster de Al Otro Lado del Micrófono, Jorge Marín Nieto, que se trata de hablar durante 30 días acerca de podcast. Diario de Argifonte es el espacio sonoro personal de Víctor Gabriel. Y ahora comienza un nuevo episodio. Este es el episodio número 163 y vamos a hablar de cosas más ligeritas, que esta semana está siendo muy peliaguda en cuanto a contenido informativo. Bueno, voy a empezar con el punto número 9. ¿Cuál es tu momento favorito para escuchar podcast? Y aunque le estalle la cabeza a Sune, de Nación Podcaster, es el momento libre. Cuando estoy en mis ratos libres es el momento en el que mejor disfruto del podcast, porque puedo apreciar perfectamente todo lo que se dice y no pierdo nada. Por eso es el momento libre. Normalmente suelo escucharlo en cualquier parte que puedo escucharlo, pero el favorito es, como digo, es el momento libre, aunque no estuviera muy de acuerdo con eso. Bueno, por otro lado, el punto número 10 dice: si pudieras llevar un invitado a un podcast, ¿quién sería? Bueno, pues llevaría a José Manuel, @cuidadossm en Twitter, del podcast y blog Cuidado de la Palabra, el cuidado en la palabra. El podcast, ¿a dónde lo llevaría? Pues sería Al Otro Lado del Micrófono, de EOB, de Jorge Marín Nieto, para que hable en su programa del estupendo podcast que está realizando sobre cuidados, enfermería, salud mental, superación personal, etc. Es muy interesante y muy recomendable. El punto 11 dice: aplicación o plataforma favorita. Uso varias plataformas para confirmar la subida correcta de cada uno de los episodios de Diario de Argifonte. Y me está gustando Amazon Music, pero tiene el mismo problema que tiene Spotify. Y es lo siguiente: no termina de ser demasiado claro, o poco intuitivo, mejor dicho, a la hora de buscar lo que quiere. Y de momento me sigo quedando con Podcast Addict. Lo que pasa es que lleva unas cuantas semanas que está haciendo cosas un poquillo raras, no sé si tendrán que actualizarlo, que se producen microcortes en la reproducción. Y si se te ocurre, por ejemplo, borrar el episodio porque te está resultando muy pesado y dices, bueno, voy a coger y escuchar otro siguiente, eso lo borra de la lista de reproducciones descargadas, bueno, me has dicho, de episodios descargados. También desaparece de la lista de episodios del podcast. O sea, te vas a la zona donde está podcast y ahora empiezas a mirar y ya no aparece ese podcast que has borrado, cuando resulta que lo has borrado de la lista de reproducciones, pero no de los podcasts de episodios de ese podcast. No sé, es una cosa un poquillo rara. El punto número 12 dice: describe un podcast con un GIF y etiquétalo. Bueno, pues sin dudarlo, he etiquetado a El Cuidado en la Palabra de José Manuel, @cuidadossm, cuidadossm. Bueno, pues bien, hacer un podcast y hablar de imagen es complicado, pero sería una persona levantada aplaudiendo, precisamente por haber creado ese podcast, que es bastante interesante. Bueno, con esto parece que ya hemos llegado al 12, que era el último punto que iba a tratar ahora. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Cuídate para poder cuidar a los demás, y ya sabes que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio.